El día de hoy les tengo una sorpresa. Decidí hacer una entrevista al maestro Jairo Pinilla y aproveché que mi esposa estaba súper hermosa para que la hiciera a ella. Entonces no se lo pierdan. Entrevista con el pionero de cine del terror, Jairo Pinilla. Buenas noches, maestro. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Estamos con el maestro Jairo Pinilla Telles. Vamos a hacerle una entrevista sobre su trabajo. Él hace cine de terror, de suspenso, el pionero acá en Colombia. Entonces, maestro, ¿cómo nació el amor por el cine y qué lo llevó a inclinarse al cine de terror? Pues el amor por el cine, generalmente yo asistía mucho a las salas de cine cuando estaba estudiando. A veces utilizaba el capital que me daban para las 11 y lo ahorraba para poder ir al cine. Entonces yo muchas veces no comía por ir al teatro y me gustaba mucho ver, pero generalmente no iba a ver películas, digamos, de miedo ni nada de esas cosas. El miedo me nació porque en el colegio, cuando yo estaba pequeño, tendría por ahí unos 6, 7 años, la directora se enteró, pues, y hubo un acontecimiento con el papá de uno de los compañeritos míos del colegio, también otro niño de 6, 7 años, que la persona se quitó la vida con un revólver, se dio un tiro acá, y entonces la directora, como gran programa, extraordinario programa para ella, fue coger a los niños, a todos nosotros, y llevarnos en fila. Fuimos como 14, 15, como 15 niños que estábamos estudiando en el colegio. Y nos llevaron al anfiteatro a ver el cadáver del papá del niño que se mató. Entonces yo me acuerdo que entramos a un anfiteatro y al fondo pues había un corredor y al fondo había un ataúd allá. Entonces nos llevaron formados a los niños y entonces pasaba un niño y miraba el ataúd que tenía la tapita de donde va la cara del cadáver y tenía levantada la tapa. Entonces pasaba el niño y miraba y seguía, miraba. Entonces nos puso a que miráramos la cara del cadáver a todos los niños. Entonces cuando me tocó a mí, me asomé y miré. Yo nunca había visto un cadáver en mi vida, entonces pues me quedé mirándolo. Lo vi, no sé, lo vi como raro, como extraño, como demasiado rígido, como que no se le movía nada, como que uno está acostumbrado a ver a la gente que se le mueve, aunque sea un dedo o las pestañas, completamente rígido. Entonces a mí me impresionó la cosa, no sé, ¿no? Entonces esa imagen de ese cadáver se me quedó grabada. Entonces a mí me daba miedo, yo después ya no acostumbraba digamos a asistir a sitios donde había un velorio o algo porque me caía gordo. No, yo no voy a mirar allá cómo quedó, de qué color quedó. Hay gente que se va a mirar a ver de qué color quedó el cadáver, si quedó riendo, si quedó serio, si quedó... No, entonces yo nunca fui. Entonces a mí me impregnó eso y entonces yo más adelante, cuando ya empecé a hacer cosas, empecé grabando radionovelas. Entonces yo tenía una grabadora y grabábamos la radionovela. Yo me inventaba así, con el transcurso de la grabación, me inventaba los temas y toda la cosa, que el miedo, que tal cosa, y hacíamos eso, radionovela. Se oía que el viento pasaba por entre la puerta y pasaba a la ventana. Hacíamos todas las cosas para una radionovela. Sí. Entonces, ya después cuando empezamos a grabar, hacía yo las grabaciones en la cinta. Entonces ya cuando empecé a conocer el cine, pues eso yo lo empecé en Cali, que un amigo fue a que le sonorizara una película. Entonces haciendo el sonido de la película, yo llegaba y la miraba y le hacía el sonido, que aquí la voz, el doblaje, la música, tal. Entonces fue la primera película que yo vi en Cali. Entonces dije yo, pero bueno, a mí me da miedo y me da cosita hacer una radionovela, radio, sí, que uno hacía los ruidos y todo.
pues ahora hagamos algo donde se vea realmente lo que sucede. Entonces empecé a inventar la cuestión y dije, voy a ver cómo hago para hacer una historia y poderla plasmar a mi manera. Claro. Lo hice y escribí. La historia se llamaba Funeral Siniestro, porque yo quise plasmar en esa historia el cadáver de una persona, de una señora. Pero dije, bueno, sí, el cadáver, ella quieta, eso, nos inventamos la forma de meterle algodones por aquí, por la nariz y que se quedara rígida, y bueno, el lío, pero hacerla bien fea, mejor dicho, como me había impregnado a mí el otro Claro. el cadáver inicial. Entonces ahí empecé yo, entonces ya cogí la historia y la plasmé, viajé con ella y estuve en muchos sitios donde me decían que había personas que de pronto tenían dinero. Maestro, ¿y usted recuerda el momento exacto en el que quiso hacer su primer película? No así exactamente, fue como en el año 1971, más o menos, pero pues digamos el mes y todo eso no. No. Pero sí más o menos en esa época. 71, entonces ya comencé a mirar y dije voy a hacer una donde se vea la cara de una mujer en un ataúd y toda la cosa. Entonces escribí Funeral Siniestro, duré 3 años, 4 años con el guión debajo del brazo, porque yo, pues el cine había que hacerlo con mucho dinero y Claro. pues la verdad es que uno al principio cree que va a hacer cine y que es muy fácil y todo eso, pero en ese momento... Entonces, El cine. maestro, ¿usted en ese momento qué obstáculos cree que enfrentó para poder hacer cine? Primero que todo el dinero, porque para hacer cine, cuando yo empecé a hacer cine, había que comprar latas de película a la cola, cada lata costaba un billetal, había que comprar película negativa, pero yo al principio empecé a grabar con películas reversibles. Reversible quiere decir que uno filma y sale de una vez en positivo. Ya. Filma uno y sale en positivo, entonces uno cuando llega y proyecta, después de que revela el rollo, llega y lo proyecta y sale en positivo. Pero después vine a darme cuenta, vine a aprender con el transcurrir de que hay que filmar ese en negativo. O sea, el negativo se filma, se le saca un positivo al negativo, y ese positivo es el que uno coge y lo despedaza, lo rompe, lo pega aquí le pongo la cara de la no sé qué, aquí le pongo la luna de tal cosa, entonces va uno montando en una moviola. Ya. Entonces, pero para uno poder montar en una moviola tiene que coger todo lo que filmó en negativo y hacerle un positivo, y el negativo quieto veneno no lo puedo tocar porque es un elemento de mucho valor. Entonces, claro, ya comenzamos a hacer eso. Hice una película primero en blanco y negro y en 16 milímetros. Filmé aquí en Bogotá una película que se llama Cita con la Época. Esa película la filmamos en blanco y negro y en negativo. Entonces ya filmé yo el negativo, fue la primera vez que yo filmé el negativo y toda la cosa, y las latas de película debajo de la cama, y le saqué un positivo, y luego empecé a editar el positivo, y todo el tiempo era mirando así, mirando la película, porque yo no conocía mucho, y yo si acaso tenía un moviscopio, que uno mueve el moviscopio, y aquí paro, y aquí, corto aquí, corto aquí empato. Entonces, ¿con qué? Con cinta pegante, con no sé qué más, el despelote. El cine era muy complicado hacerlo antes. Maestro, y cuando usted se inclinó por el género de terror, ¿por qué fue así en Colombia? En ese tiempo no estaba el cine de terror muy... No estaba muy pronunciado. Exacto. Sí, pues precisamente yo dije voy a hacer algo que sea como impresionante, como que valga la pena, ¿no? Entonces, primero que todo, ¿qué me da miedo a mí?
a mí me da miedo ver un ataúd. Me da miedo ver lo que hay dentro del ataúd. Entonces yo dije, voy a trabajar con un ataúd, una señora que no sé qué, que es mala y que no sé cómo, bueno, en fin, escribí toda la historia. Duré 3 años, con el guión debajo del brazo, porque la verdad es que yo pensé que yo podía hacer cine, pues que no era así como tan difícil, pero no, el cine hay que hacerlo complicadísimo, como comprar las latas de película que son costosísimas. Entonces cada lata de película, y eso que la primera película que yo hice la hice en blanco y negro, porque el cine, las latas de película a color eran costosísimas, y el revelado ni hablar. Entonces la hice en blanco y negro, la filmé y hice eso, yo miraba y cortaba y metía y sacaba, hice una cantidad de cosas y todo lo hice con sacando las imágenes del negativo, pero el negativo yo no lo podía tocar. Yo saqué y ponga el positivo y corte, ponga el positivo y corte. Y las latas de negativo debajo de la cama. Maestro, ¿y cuál fue la reacción de la gente acá en Colombia al ver su primer película? Mira, la primera reacción que yo pasaba la película en el apartamento de mi mamá, y entonces un día llegaron unas monjas, que yo le mostré esas películas a varias personas así, pero no tenía sonido, era la película muda. Pero yo llegaba y decía, mira, ahí dice tal cosa, ahí dice tal otra, ahí dice tal, y así veía la película. Entonces la vieron unas muchachas que estudiaban con monjas y le comentaron que el tema era muy bueno, que no sé qué, que era tal. Bueno, en todo caso, se armó un día llegaron unas monjas al apartamento, que queremos ver la película que usted nos mostró a las fulanas de tal y a esta y esta. Así como para acelerar la cosa, llegaron y vieron la película y les gustó el tema, pero era una película que estaba pegada con cinta masking en cada una de los planos, se pegaba con masking y a veces se despegaba. Bueno, eso era un problema. Pues ahí ellas se sugestionaron con la película, a pesar de que no tenía sonido, no tenía música, el ruido y tal, no. Pero entonces me dice la madre que fue allá, la monjita, me dijo, hagamos una cosa, ese tema es muy importante, no, ¿usted qué va a hacer con esa película? Le dije, no, pues yo creo que ponerle sonido y meterle la musicalización y todo, yo nunca había hecho eso. Entonces me dijo, el lunes pase y le damos el cheque por lo que pueda costar. Yo dije, ay, fue madre. Yo dije, bueno, sí, gracias, pura mentira, yo no sabía qué hacer, porque yo estaba apenas ensayando. Pero de todas maneras fui allá, me dieron un cheque, fui a los estudios de audio, de sonido, llevé amigos y amigas que hicieron el doblaje, bueno, el despelote y todo eso, y armé la película y luego después le hice el transfer de sonido, que eso hay que hacer un transfer. El transfer de sonido consiste en que uno graba el audio en cinta. No es en imagen, sino en cinta magnetofónica. Entonces esa cinta tiene que estar sincronizada exactamente a la velocidad de la película en 16 milímetros. Entonces, qué lío tan violento. Ahí empezó la parte difícil. Me tocó, mejor dicho, me saqué un ojo y la hice. Y luego, que ya está la película, que no sé qué, que bueno, que gracias. Entonces, mira, aquí está la película. Me dijeron, llévesela a la hermana no sé qué, que está en el aeropuerto, ahorita se va para Italia. Y, ay, madre. Entonces corra al aeropuerto, llegué, y le entregué el rollo con la película, tenía 35 minutos, y entonces téngalo, y se fue. Cuando al mes y medio, algo así, me llamaron las monjas, que si puede venir, que es que vamos a sacarle una ficha a la película. Y dije, ¿cómo así? ¿Por qué? Sí, porque es que lo que pasa es que la vamos a distribuir, porque la película tiene un mensaje muy bueno, y en realidad tiene un mensaje bueno. Y entonces yo dije, pues sí, claro, sí, yo autorizo para que le hagan el afiche. Y sacaron la película. ¿Y por qué? Dijo, no, porque es que la presentamos en Milán, en Italia, y se ganó un premio. Y se ganó un premio, pero esa película está hecha con las uñas, con las patas, con todo lo que... No he dicho como no sé cómo la hice, pero la hice.
Y entonces ahí fue la primera sorpresa mía, un premio en Milán. Sí, entonces, listo, autorizo para que vayan, hagan el afiche. Hicieron el afiche, la sacaron y fue una berraquera, el éxito, Luego, después de que pasó eso, así como para acelerar, ya me dio por hacer una película igual, del mismo tiempo, entonces se llamaba Minuto Fatal. Esa es de color, entonces ya la hice a color. O sea, negativo de color y positivo de color, etc. Y fue otro éxito. Ahorita está catalogada como un baluarte, como un buen trabajo del cine nacional. Es una de las películas, de las pocas películas que es de suspenso, es muy bueno. Un hijo mío trabajó 5 años, etc. Entonces ahí empezó a coger fuerza, ya todo, entonces ya vine a, bueno, hicimos una cantidad de cosas, luego un corto, que cómo lo hacemos, que ya conocí a un señor que era un transportador, él tenía su camión y bueno, y entonces yo vivía cerca de él ahí en Santa Isabel y le comentaba y le mostré la película, hagamos un corto, pero ¿por qué? Porque el gobierno autorizaron los cortometrajes, pero todo el mundo hace documentales. Es que el documental es un trabajo pues fácil, o no fácil, todo en el cine es complicado. ¿Y en alguna de sus películas que ha mostrado al público colombiano ha sentido rechazo o censura de algún tema? Las críticas que he tenido yo las tengo, digamos, periódicos y demás, y críticas y demás, incluso hasta radiales, mucho que han transmitido eso, y yo me di cuenta fácil, hablaban de la película mía diciendo que era lo peor. Siempre, yo incluso tengo ahí varios periódicos donde dice Jairo Pinilla se equivocó de oficio, debería estar vendiendo empanadas, debería estar vendiendo chorizos en la plaza, pero cine, olvídese. Pero entonces yo la saqué porque yo no estaba con el ánimo de ir a exhibirle y a llenar vía, y Jairo Pinilla se volvió millonario con una película. No, yo la hacía porque a mí me gusta. Entonces yo llegué y la hice así, le dije, es una película. ¿Cómo se llama? Se llama Minuto Fatal, a color, muy buena, ya la vieron. Luego después metí a este señor, al transportador, y le dije, hagamos un corto, pero para teatro, ya no es película de 16 milímetros, chiquita, no, vamos a hacerla con 35 milímetros, eso es muy costoso, el rollo costaba un billetal, compramos un rollo de película virgen y hicimos un corto, pero ya lo hice yo, no lo hice de miedo, sino lo hice más que todo para probar y trabajar con mucha gente. Maestro, ¿y en alguna de sus películas ha utilizado efectos especiales? Sí, claro. Por ejemplo, ese corto puse a una persona a volar, el otro se cayó, el otro se rompió la cabeza, el otro le partió una guitarra y bueno, eso se llamaba Cóndor el Mago. Y yo dije, están haciendo películas donde los antihéroes o los héroes, muchos Superman, Batman, etc., todos sacan ahí que son la berraquera y todo el mundo ha hecho que el tipo rompe y cae. Voy a hacer una vaina de un personaje, pero que ya no es porque tenga mucha buena, sino que es un mago, que haga una magia como Mandrake. No sé si de pronto hay mucha gente que conoce a ese personaje, Mandrake el mago, que ayuda a la gente para que no la roben, para que no sé qué, que descubre asesinatos y todo, pero con magia. Entonces la persona hace un gesto inóptico y por ejemplo va una persona corriendo porque le robó la cartera a la señora y hace un gesto inóptico y lo deja paralizado. Entonces hice un tema así, cortico, un cortometraje que tiene más o menos 12 minutos y entonces se llamó Cóndor el Mago. Cóndor en K, porque yo me copiaba, era de Mandrake es en K, Mandrake el Mago. Entonces es un antihéroe de Mandrake. Entonces esa fue la primera película que yo hice, pero no era de miedo.
sino era con efectos, todos los efectos que yo podía, una persona que volaba, que se caía, bueno, ese corto lo pasaron por teatro y fue un éxito. Maestro, ¿y la música que usted ha utilizado en sus películas ha sido hecha por usted, especial para sus películas? No, mira, es decir, no es eso. Yo no utilizaba películas, digamos, una musicalización específica, sino yo, por ejemplo, en muchas oportunidades, haciendo el corto, cogía el piano, y iba una persona corriendo y detrás iba un montón de gente, entonces yo cogía el piano y pisaba las teclas aquí, los bajos, los altos, y le metía ese despelote de música. Pero yo no le decía a nadie, venga, componga una melodía, no, yo lo hacía así empecé. Después ya tuve un amigo, cuando ya hice la película que se llamó Funeral Siniestro, sí le dije a Armando Velázquez, que es un arreglista, un compositor impresionante, y él hizo la musicalización para la película. Pero yo ya le expliqué, es que yo hago así, así. Yo no, tranquilo, déjame que yo le hago y lo hizo, y así salió adelante. Maestro, el sonido. ¿Y los efectos especiales que usted utilizaba en sus películas eran artesanales o cómo los hacía? Pues de acuerdo, digamos, al efecto que le fuera a poner yo, porque es que cuando yo hice la primera película, todo lo hacían en el laboratorio, y en el laboratorio hay un aparato que se llama truca. Entonces uno llega y proyecta aquí, copia aquí, después va de revelar, traiga aquí. Entonces se da uno cuenta, yo me daba cuenta, por ejemplo, hoy en día hacer un encadenado en el cine, en el computador, es muy fácil. Pone uno una imagen aquí arriba en la línea de tiempo y aquí abajo otra. Y es muy fácil, uno hace el encadenado y pasa de esta imagen a la otra. Pero aquí no, aquí es cine. Entonces me tocaba, copie aquí, copie en este negativo. Ya lo copió, bueno, pare ahí, devuelva otra vez, y todo eso se hacía a oscuras. ¿Sí? Porque había que devolver para volver a grabar encima de donde yo grabé, de donde yo había grabado la primera parte, grabar lo mismo pero de aquí en adelante. Y luego después vaya revele, después coge el revelado en internegativo, después haga de un positivo, sacaba un positivo, eso se llamaba un copión. Uno llega, entonces tiene que ir al teatro, porque entonces trabajaba uno con cine, es teatro. Entonces en el teatro llegaba uno y lo proyectaba en el teatro y miraba cómo quedó, ay, y aquí, no, aquí hay que repetir, no sé qué. Entonces eso para hacer un efecto más o menos de 35 segundos o 40 segundos, se demoraba muchas veces 15 días, hasta casi un mes. Es que a mí me tocó vivir eso, y eso era costosísimo. Entonces así empecé a hacer. Entonces al hacer los efectos, dije, yo voy a hacer ahora efectos, pero voy a hacer con una película que sea como de miedo, y le meto efectos especiales y para que la cosa sea como... Entonces busqué en mí a ver lo que a mí me daba miedo. A mí me da miedo ver esto, ver lo otro, hacer que salga esto, que salga una mano por aquí, que salga uno. Entonces empecé a meter lo que a mí me da miedo en el tema. Y lo hice y saqué la primera película que se llama Funeral Siniestro. ¿Y de todas sus películas, cuál es la que más cariño le tiene? No, Funeral es la mejor. Sí, incluso ahorita está haciendo una barrida bastante importante, interesante en Nueva York. Esa película, Funeral Siniestro, la están sacando, y la sacaron en unos folletos en Blu-ray. Bueno, en todo caso es la película que yo más o menos, empezando porque fue la primera, y la primera en la cual en el estreno, que todo el mundo, los comentarios eran que era una porquería, que era un aprendiz, que yo era un estúpido, me he hecho de todo. Entonces, bueno, pues a mí me da igual, yo no lo hago para que me digan que soy muy querido, no. En consecuencia yo hice así y tal, y así salió, y
A pesar de que Cine Colombia no me la quería exhibir, esa es una historia muy difícil, pero no se la cuento porque es muy larga. Porque a mí me tocó casi luchar para que Cine Colombia me exhibiera la película. Maestro, ¿y en alguna filmación de sus películas algún evento extraño o paranormal que le haya sucedido? Sí, yo estaba haciendo una película que se llama El Brujo, en donde la tengo como archivo, se llama Un paseo funesto. Entonces en esa película meto muchísimos efectos especiales de miedo. La filmamos en Girardot y la gente que fue, trabajamos de noche hasta tarde, etcétera, en varios días, digamos, y hasta semanas. Y una vez estábamos en filmación, nos asustaron. Estábamos ahí cuando 11 de la noche ya estábamos acostados, ya estábamos cansados un día. Y sí nos hizo una gritería de las peladas, sintieron un ruido terrible, por la ventana se metió un viento, tumbó un ventilador, le rompió las aspas y se cayó en la pieza de ellas. Entonces eso fue un susto para ellas. Pero nosotros oímos fue la gritería de ellas y nos fuimos a ver qué pasaba, que mire, que tal cosa, que nos asustaron, que sentimos un miedo, que tal cosa. Había una cama ahí raro, era una vaina especial, y aparecía siempre, mejor dicho, mientras estuvimos ahí, y el celador que cuidaba la finca, que nos prestaron para hacer la filmación, contaba que en esa cama aparecía una mancha de sangre en la cama. A veces aparecía arriba, a veces aparecía abajo, aparecía siempre, pero siempre manchaba la sábana. Era una mancha de sangre. ¿Y por qué? No, nunca supo, él contó, porque siempre pasaba. Y ahí en esa pieza asustaban. Y una vez nos pegaron un susto, ese susto que te digo, y fue grave porque la primera vez que yo casi me tengo que enfrentar a mejor dicho, era como una posesión diabólica. A una de las peladas que fue, se le metió un espíritu. Y es como así, pero es una historia larga, es difícil, pero eso pasó. Y todos los que estábamos ahí, eso mirábamos, y sí, la pelada le cae, y estiraba las manos así, se volteaba, y incluso hasta se elevaba en la cama y caía, en donde estaba ahí. Pero es que todo eso tiene una historia y es para contarla minuciosamente, pero de todas maneras nos pasó en la vida real y nos dimos cuenta de que lo que estaba pasando era cierto, ¿ok? Maestro, ¿y usted qué le diría a los jóvenes que hoy están haciendo cine de terror en Colombia? Mira, yo digo que el cine de terror, no solamente en Colombia, sino en todo el mundo, se le está yendo la mano. O sea que ya no es terror, sino más bien violencia. Entonces ya no es el miedo, por ejemplo, el que yo he hecho, que es un miedo psicológico, que uno mete al espectador, como le digo, con la cámara subjetiva, que los espectadores se metan en el personaje. Entonces, donde uno logre meter a los espectadores en el personaje, los asusta, porque el personaje es el que va a sentir el susto, el personaje de la película. Entonces ahorita ya creen que quitándole la cabeza a una persona, sacándole los sesos y poniéndolos encima de la mesa y todo eso, entonces para mí están abusando. Entonces ya no es miedo y suspenso psicológico, sino es violencia, que le quitaron la cabeza, que el señor abrió la boca para gritar y le cortaron la lengua. Entonces, esas cosas ya yo las critico y las he criticado, incluso las critiqué en México ahora que estuve, y les dije, no, pero es que una cosa es miedo y otra cosa es violencia. Pero eso como así que le quitan la cabeza a la mamá del fulano y van y se lo dejan encima de la almohada, pero eso no es, eso pues para mí no es miedo. El miedo hay que saberlo trabajar. Entonces las películas que yo hago, siempre me preocupo mucho porque no haya violencia, que haya miedo, un miedo psicológico. Y toda la gente, que yo me he dado cuenta de las películas, por ejemplo en Funeral,
en el teatro yo me pasaba y caminaba y miraba a la gente que se mordía las uñas, salían, le daban un papelito para entrar al teatro y salía y devolvían el papelito con un concepto. Y me contaba el que recibió el proyecto que todos los papelitos se los entregaban mojados. O sea que muchos mojaban el concepto y todo, pero de todas maneras entregaban. En todo caso eso pasaba así. Pero siempre yo, hasta donde puedo, trato de hacer las películas sin violencia. No se trata de cortarle la cabeza, de quitarle la lengua, no, eso no es suspenso. El suspenso es poner uno a la persona que no sabe qué hacer, me han dicho miedo. Maestro, ¿y cómo le gustaría que lo recordaran a usted en la historia por el cine que ha hecho? No, pues es que ya ahorita hablan de mí en todos los países. Por ejemplo, hace más o menos un mes que me recordaban que por qué no he ido a Argentina, a Buenos Aires, que me mandan el pasaje, que no sé qué, pero la verdad no quisiera ir ahorita en este momento. Pues yo no me siento con ánimo para estar en el... Maestra, ¿usted qué lo hace reír? A mí me hace reír algo que suceda, que no sea como preparado. A mí me asustaba mucho, o no me asustaba, sino me impresionaba y yo así como quedándome solo y que me acuerde de que estoy... Entonces yo nunca más volví a una funeraria, el ataúd me cae gordo, pero tuve que trabajar con el ataúd de la película Funeral Siniestro y me di cuenta de que sí funcionó como yo lo hice, funcionó. Maestro, si usted pudiera revivir un momento de su carrera, ¿cuál sería? Cuando empecé a hacer cine, cuando empecé a hacer esa clase, digamos, de películas, porque las hice conforme me nacía a mí y me daba miedo a mí. Yo voy a hacer lo que a mí me da miedo. Después de Funeral Siniestro, que con el ataúd y la cosa, ya entonces vi el éxito que tuve. A ver qué otra cosa me da miedo a mí, no sé a ver qué cosa me da nadie. Que me pongan una culebra aquí y que se enchipe la culebra, yo me subo a un poste, ahí mismo, entonces a mí me da miedo una culebra, entonces voy a hacer una película con una culebra, porque eso me da miedo a mí, o me impresiona. Entonces, sí señor, conseguimos 2 culebras cascabel y el tema Área Maldita. Entonces, es una culebra que aparece en un sembrado de marihuana, la pusieron la culebra marimbera y ataca a los que fuman marihuana y los mata. Entonces ¿qué pasa? Yo inventé la historia porque no existe. Yo no conozco ninguna culebra que mate a una persona que fuma marihuana, pero de todas maneras me inventé esa historia y ahí está Área Maldita y ahorita me la piden en muchas partes. Pero no, porque a mí se me ocurrió. Pero que yo me vaya a morir del miedo porque esto ya no. Ya en ese momento. Maestro, muchas gracias por este tiempo que nos dedicó acá. Y quería que le nos está viendo, mándeles un saludito al canal de Voces, Gritos y Llantos. Pues la verdad sí los felicito porque están al frente de un programa que vale la pena que lo escuchen y lo recuerden siempre. Porque está hecho con mucho amor, con mucho cariño. Es un programa que realza los esfuerzos que se han hecho en la industria cinematográfica colombiana. Entonces, su canal, su programa, etcétera, tiene un valor absolutamente impresionante, extraordinario. Y ojalá que muchos de los que están viendo el programa se metan más aún y aprecien el verdadero esfuerzo que se hace. Muchas gracias, maestro. Okay.